Querida familia, querida iglesia, buenas tardes. Hoy nos presentamos, como siempre, de parte de la Iglesia Misión Cristiana de Restauración y Consolación a las Naciones, para seguir regalándoles una pequeña porción de la palabra de Dios, un pequeño devocional o una pequeña introducción en la palabra. Amén. Quiero seguir hablando de Jesús, quiero seguir hablando de Cristo. Hoy quiero enseñarles sobre Melquisedec. Jesús, ¿en dónde estaba en el Antiguo Testamento? Jesús se presenta en el Antiguo Testamento como el rey Melquisedec. Está aquí en el libro de Génesis 14 y en el libro de el Nuevo Testamento está en el libro de Hebreos. Usted lo puede buscar en su casa. Quiero que escudriñe también las escrituras, que tenga su Biblia, que tenga un cuaderno para que usted anote los textos bíblicos. Los queremos bendecir de parte de mi vida y de parte de la pastora. Hoy vamos a hablar sobre este rey Melquisedec. Entonces, Melquisedec como tipo de Cristo. Amén. Quiero que usted esté atento a esta palabra. Vamos a leerla. Tal vez un poquito dispensiosa, pero muy preciosa para nosotros como personas y como edificación del cuerpo de Cristo. Amén. En el libro de Hebreos se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis 14, o también se encuentra aquí en el libro de Hebreos 7. Hebreos 7 dice así: el sacerdocio de Melquisedec. Vamos a mirar quién fue Melquisedec. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. ¿Le bendijo a quién? A Abraham. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Aleluya, gloria a Dios. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante ¿a quién? Al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. Usted puede escudriñar esta palabra en su casa. Permanece, dice aquí, sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos de su botín. Aleluya, gloria a Dios. Habla de diezmos. Yo solo quiero hablar de quién era Melquisedec. Dice acá: considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo de su botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, o sea, de nuestros hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, o sea, de nuestros hermanos. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Aleluya, gloria a Dios. Y bendijo al que tenía las promesas, o sea, Abraham. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, aquí en la tierra. Pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Quién vive? Cristo vive. Jesús vive. El Hijo de Dios vive. Por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre, como Melquisedec le salió al encuentro.
Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió del pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. O sea, de Aarón. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. ¿De quién? De Jesús. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, dice aquí, los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, como aquí en la tierra, pero este con juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto Jesús, vean, por tanto Jesús hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, porque el hombre muere, lógicamente, aquí en la tierra. Dice acá, mas este por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque Jesús es nuestro único intercesor ante el Padre. Diga usted amén. Dice aquí, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, por nosotros. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Imagínense, ¿quién? Jesús de Nazaret, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, los que están aquí en la tierra, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, Jesús de Nazaret. Porque la ley constituye sumos sacerdotes y débiles hombres, a débiles hombres. Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús, hecho perfecto y para siempre. Hecho perfecto y para siempre. Entonces vemos que dicen, pero ¿a dónde estaba Jesús en el Antiguo Testamento? Este es simbólicamente una parte que lo vemos aquí en Génesis
Y lo vemos aquí en Hebreos, en el Antiguo y en el Nuevo, en el Antiguo y en el Nuevo. Amén. Como Melquisedec, como tipo de Cristo. Miremos estos pasos, querida iglesia. Miren, en efecto, Melquisedec era rey y sacerdote, ¿cierto? De la misma manera, Cristo será rey y sacerdote sobre su trono, porque Cristo es ese sacerdote que está en el trono, en los cielos de los cielos de los cielos. Segundo, Cristo, Rey de justicia, según el significado de su nombre, y Rey de paz. Cristo, como dice aquí en el libro de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Un símbolo de Cristo. Hebreos 7:2, usted lo puede mirar en su casa. Tercero, Melquisedec es tipo de Cristo eterno, que aparece súbitamente en medio de Israel. Melquisedec es ese tipo de Cristo eterno que aparece súbitamente allí en Israel. Amén. Allí en medio de Israel. Porque Jesús vino de Israel. Cuarto, y que por el poder de la resurrección queda como nuestro sumo sacerdote para siempre. Y que por el poder de su resurrección queda como nuestro sumo sacerdote para siempre. ¿Quién? Jesús de Nazaret. Quinto, Melquisedec ofreció pan y vino a Abraham. De la cena que se toma en memoria del sacrificio ya consumado en la cruz del Calvario. Entonces él ofreció pan y vino como símbolo de lo que se toma en memoria del sacrificio ya consumado en la cruz del Calvario, como símbolo de la cena del Señor. Sexto, Melquisedec recibió a Abraham y de Leví los diezmos de todo su botín. Aleluya, gloria a Dios. Séptimo, este tipo de Melquisedec exalta a sí mismo el ministerio único y totalmente eficaz e intransmisible del Hijo eterno de Dios. Lo repito, este tipo de Melquisedec exalta a sí mismo el ministerio único y totalmente eficaz e intransferible o intransmisible del Hijo eterno de Dios. Amén. Exalta a sí mismo el ministerio único y totalmente eficaz y transmisible del Hijo eterno de Dios. Octavo, así el sacerdocio de Cristo sobrepasa en excelencia a todos los sacerdocios, tanto judíos como humanos, y la base de un nuevo pacto. Se lo repito, así el sacerdocio de Cristo sobrepasa en excelencia a todos los sacerdocios, tanto judíos como humanos, y la base de un nuevo pacto. Amén. Entonces Melquisedec era una figura anticipada de Cristo. Era una figura anticipada de Cristo. Es tan solo un simbolismo, ¿cierto? ¿Por qué? Se le apareció a Abraham. Nuestro sumo sacerdote, como nosotros lo conocemos, a Jesús, nuestro sumo sacerdote, el redentor del ¿qué? Del mundo. También es mediante juramento que Dios
confiere directamente a su hijo este sacerdocio, porque allí le dijo: tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso fue dicho por el Padre. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Nuestro Redentor, Cristo, vive. Diga usted amén. Y en Cristo todos los creyentes, miren, en Cristo todos los creyentes forman parte del sacerdocio en Él. En Cristo todos los creyentes, como yo, formamos parte de ese sacerdocio en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces vemos aquí, querida familia, querida iglesia, a Jesús en el Antiguo Testamento como ese Melquisedec que se le apareció a Abraham, y está aquí en Hebreos, que usted lo puede leer en su casa, en el libro de Hebreos 7, de el 1 en adelante hasta el 8 y hasta el 9. Está el rey Melquisedec, símbolo de Cristo. Después vamos a mirar otros simbolismos en otra parte del Antiguo Testamento para mirar dónde estaba Jesús. Amén. Damos gracias a Dios en esta mañana preciosa, o en esta tarde, o en esta noche, según la hora en que nos podamos comunicar. Damos gracias a Dios, Padre Santo, Señor, por todos aquellos que nos visitan, por todos aquellos que nos ven, por todos aquellos que se están en estas redes, Padre Santo. Damos gracias a Dios por aquellas personas que están presentes, que buscan, que anhelan esa presencia de Dios. Damos gracias a Dios por toda su casa, por todo su hogar, por toda su familia. Padre, en el nombre de Jesús, quiero, Señor, hoy orar para que estas cosas que están en el mundo sean pasajeras, que pasen rápidamente, Señor, que podamos venir a nuestra iglesia a escuchar la palabra. Señor, que podamos ir a las calles a predicar la palabra de Dios, que podamos hablar de Jesús, que podamos, Señor, llegarles a otra persona, que ellos también puedan conocer de Cristo, que reciban a Cristo en su corazón, para que sean salvos, para que sean vivificados en la palabra de Dios. Padre, yo te doy gracias en esta hora, Señor, por todos los que se pueden comunicar, por todas aquellas personas que nos ven, que se comunican, que se agregan, Espíritu de Dios. Bendícelos, Padre Santo, Señor. Llénalos de tu gracia, porque tú eres un Dios misericordioso, un Dios sanador, Señor. Mi Jesús, mi Señor, mi Padre y mi gran sacerdote, como dice el libro de Hebreos, mi sumo sacerdote. Gracias, Señor, porque yo pude conocer de Cristo, porque fui libre, porque tu palabra dice que tú eres el camino, la verdad y la vida, y ese camino nos hace libres, Señor. Bendice, Señor, a aquellas personas. Bendice a aquellas personas, Señor, que están pasando alguna dificultad, que están pasando, Señor, alguna enfermedad. Señor, pasa tu mano sanadora. Límpialos con tu preciosa gracia. Límpialos y sánalos, Señor, como tú has sanado a miles y miles y miles de personas aquí en la Biblia, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Señor Dios de gloria. Gracias, Señor, porque podemos hablar de la palabra de Dios, no como en otros países, Señor, que no se puede, que matan a las personas que están hablando de la palabra de Dios. Tenemos un país libre, Señor Dios de gloria. Gracias por nuestros presidentes, alcaldes, ministros, gobernadores. Gracias, Espíritu Santo, por todos los que hacen posible, Señor, esta vida en esta tierra, Espíritu Santo, por todos los alcaldes, representantes, por todos los ediles, por las fuerzas militares, por aquellas enfermeras y por todos los que ayudan a la obra, Señor de Dios, para que, Señor, estemos
con vida, con salud. Pero especialmente, Señor, te damos gracias a ti porque tú eres el único sanador que limpia, que respalda, que restaura, Señor, nuestra vida. Porque tú, Señor, nos ha dado, Señor, cosas maravillosas, como lo hemos visto aquí, Señor, en esta casa, en esta iglesia, Señor, encerrado, Señor. Pero nuestro corazón está vivo para Cristo, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, y bendigo, Señor, todas aquellas personas que se hacen presente a esta charla, Padre Santo, a esta palabra, Señor, a este libro de las Escrituras. Que Dios los bendiga, que Dios los sane y que Dios los limpie con esta palabra que hemos dado. Bendiciones.